Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos están escuchando. Es un honor para mí llegar hasta sus hogares por este medio y mi deseo es ser una bendición para ustedes. Para que los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Duarte, pastor de la iglesia San Bali, Ministerio Templo Renacer. Y en esta ocasión estoy contento porque me acompaña mi hija. Paz de Cristo, hermanos, me siento honrada de poder participar en esta lección y mi deseo es que donde se encuentren, que esta lección sea de bendición a su vida. Amén. Queremos en esta tarde compartir el tema rompiendo cadenas. Y lo primero es que quisiera preguntarle qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra cadenas. Podría ser esclavitud, podría ser atadura o podría ser privacidad de la libertad. Lo cierto es, hermanos, que en la vida cotidiana que vivimos es una realidad que existe una guerra espiritual. Y de eso queremos hablar porque yo creo que es importante que como creyentes nosotros tengamos claro de que estamos en una guerra espiritual día a día. No hay tregua en esta guerra espiritual. El enemigo no descansa. Entonces necesitamos nosotros saber y tener claro de que tenemos que estar preparados para librar esta guerra espiritual. Algunos creyentes desafortunadamente ignoran o en algunas ocasiones no necesariamente ignoran, sino que también niegan o no se preocupan en absoluto por creer en una guerra espiritual. Y eso ha traído el que muchos creyentes estén atados, como estamos mencionando en el título, cadenas llegan a sus vidas que les impiden a estos creyentes disfrutar de una vida plena en Jesucristo, de una libertad plena en Jesucristo. Entonces hay que romper esas cadenas, hay que romper. Cuando hablamos de cadena, no únicamente quisiera que usted pensara en su mente sobre pecado, sobre acciones completamente reprobadas, sino también estamos hablando de cosas que aparentemente no son perjudiciales, pero sí lo son, porque nos limitan. Y esas son cadenas que también existen, malos hábitos, malas costumbres, ideas que tenemos nosotros que nos atan. Yo quisiera compartir esta noche con ustedes eso, porque Mónica, yo creo que los hábitos y las costumbres son perjudiciales cuando un creyente no está consciente de la guerra espiritual que vive. Sí, bueno, cuando viene a mi mente el término esclavitud en la vida cristiana, pienso yo no solo espiritualmente, pero también pensamientos que nos llevan cautivos, y me gustaría mencionar una analogía que escuché y que creo que tiene que ver mucho con este tema. La analogía se trata de una esposa y está cocinando un delicioso jamón. Y en eso que está cocinando y preparándolo, el esposo la está observando y él observa que la esposa corta un cuarto del jamón de un lado y corta un cuarto al otro lado y luego lo sigue preparando, y el esposo se piensa en sí: ¿por qué es que lo corta así, que lo prepara así? Le pregunta a la esposa: ¿por qué es que cortas un cuarto del jamón a un lado y un cuarto al otro lado? Y le responde la esposa: bueno, en realidad no sé, solo me recuerdo que mi mamá siempre lo preparaba así. Y bueno, el esposo aceptó esa respuesta, pero ella se quedó con la duda. Entonces le habló a la mamá y le preguntó: mamá, ¿por qué era que cuando usted preparaba el jamón le cortaba un cuarto a un lado y un cuarto al otro lado? Y le responde la mamá: bueno,
en sí lo hacía porque miré que mi mamá siempre lo preparaba así. So, ahora las dos se quedaron con esa duda y van y le preguntan a la abuela, a la mamá de la mamá, ¿por qué es que cuando preparabas el jamón lo cortabas a un cuarto de un lado y luego el cuarto al otro lado? Y le responde la abuela, les dice, bueno, solo hice eso yo una vez y la razón por la cual lo hice era porque el jamón no quedaba en la olla que quería prepararlo. Así que corté el jamón a un cuarto a un lado y un cuarto al otro lado, pero no solía hacerlo así. Entonces se quedaron pensando la mamá y la hija que bueno, en sí tantos años haber preparado el jamón así no pudieron disfrutar de la deliciosidad del jamón, y creo que de esa misma manera en la vida cristiana a veces nos limitamos a las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida por la forma en que pensamos los pensamientos. Amén. Disfrutar de un jamón por un mal concepto o ideas que venían, y vemos en esta analogía de generación a generación, maneras equivocadas de pensar, hábitos que habían adoptado, pero que en realidad lo único que estaba haciendo esos hábitos era privarlos de disfrutar de un delicioso, completo jamón. Eso sucede en el área espiritual, hermanos. Cuando nosotros estamos encadenados por malos hábitos, malas costumbres. Y eso es lo que el enemigo quiere, hermanos, porque el enemigo quiere privarte, quiere robarte, quiere que tú no disfrutes de la plenitud, de las delicias, de las bendiciones de Dios en tu vida. Analízate, cuestiona tus costumbres, cuestiona tu manera de pensar en relación a Dios, porque pudiera ser que tuvieras cadenas en tu corazón, cadenas en tu vida que te están perjudicando para no disfrutar la total bendición de Dios para ti. La palabra del Señor nos habla de este atributo del diablo cuando leemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 10, capítulo 10, sí, el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Vean lo que dijo Jesús. Amén. Juan 10:10 dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Escucha, hermano, la intención del diablo. Vino a matar, a robar y destruir. Son consecuencias en las cuales las cadenas nos llevan a ese punto. El enemigo no anda jugando. No crea que el enemigo viene a jugar del ladroncito. Lo digo en diminutivo porque muchas personas así es el concepto. No piensan que estamos en una guerra donde la vida espiritual está jugando un papel importante. Esto es de vida o de muerte. Y muchos subestiman el poder de la influencia que tiene el diablo y sus demonios en contra del creyente y de la iglesia. Y esto es algo que debemos de tener nosotros claros, hermanos. El enemigo no descansa. Esto es una guerra que no debe tener tregua en ningún momento. El creyente debe estar constantemente alerta del cómo trabaja el diablo. Por eso menciono que es importante que nosotros nos evaluemos, que es importante que nosotros nos analicemos para que así podamos nosotros cuestionar nuestras costumbres, cuestionar nuestras ideologías que tenemos en relación al Señor, porque el enemigo, él viene en serio, hermano. Entonces, necesitamos nosotros, hermanos, no subestimar la manera en que el diablo trabaja. La iglesia en veces se olvida porque por la vida cotidiana piensa que las cosas surgen de casualidades.
pero no existen las casualidades en el mundo espiritual. El enemigo constantemente, dice la palabra del Señor, que está atacando tu mente, atacando tu corazón. Pensamientos llegan a tu vida, los cuales si los atesoras empiezan a ser ataduras en tu corazón, en tu vida. Entonces el creyente debe estar consciente de esto, hermanos. Cuando el enemigo ha logrado engañar al creyente, engañarlo, hacerlo pensar de que no existe tal guerra espiritual, que no es las circunstancias que vivimos cotidianamente, no tienen una influencia espiritual tanto del mal como del bien en nuestras vidas. El enemigo, cuando logra engañar al creyente, lo lleva cada vez más a alejarse de Dios. Porque las ataduras lo que hacen, amigo, hermano, es te van alejando, te van privando. No eres libre para gozar, para alabar a Dios, porque hay cosas en tu vida, en tu corazón, que están haciendo fuerza contraria a tu deseo de servir al Señor. Entonces es importante, hermanos, que nosotros sepamos de que el enemigo, el poder que tiene el enemigo, y no quiero resaltar o alabar al enemigo, pero sí quiero hacer conciencia a todo el creyente, a todo el cristiano, de que el enemigo tampoco es un juego, hermano. El enemigo tiene un poder de influencia tremenda. Leamos lo que dice Primera de Juan capítulo 5 verso 19 para que entendamos la influencia que tiene el maligno. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Esta guerra espiritual, hermano, es clara. El poder de influencia que tiene el enemigo, dice la palabra del Señor, que el mundo está bajo el maligno. Quiere decir que es en serio esta lucha que el enemigo ejerce sobre las personas. Y máxime sobre el creyente, porque lo que quiere el enemigo es volverte a esclavizar. Con ideas, con conceptos. Te quiere volver a atar una vez más a lo que antes eras esclavo. Pero entonces el creyente debe tener conciencia de esto, hermano. Máxime, no olvidemos. Y nos aconseja el apóstol Pablo, que no olvidemos lo que éramos antes nosotros. La influencia que existía. Esto que dice el apóstol Juan de que el mundo está bajo el maligno. Hermano, nosotros lo conocemos muy bien eso. Porque en Efesios capítulo 2 nos habla del verso 1 y verso 3 lo que éramos antes nosotros. Léanos, por favor, hermano. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Éramos, hermanos, hijos de ira. Estábamos muertos, dice el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo. Así estábamos esclavizados, así nos tenía el enemigo. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados, hermano. Esa era la condición que teníamos. Y no andábamos conforme a nuestra voluntad, sino dice que andábamos conforme a la voluntad del principado de las regiones celestes. Conforme a la voluntad del príncipe del aire. Entonces quiere decir que aún tu voluntad estaba sujeta a la decisión del diablo. Esa era nuestra condición. Así estábamos, hermanos. Y de ahí fue que nos libertó Cristo. Entonces, no subestimes lo que el enemigo puede hacer en tu vida. No creas que estas cosas pequeñas, esos malos hábitos, esas ideas que en veces van en contra de la palabra del Señor,
no te van a perjudicar, sino que eso más bien va a ser una área donde el enemigo va a ganar terreno en tu vida para volverte a esclavizar nuevamente. Entonces, mi deseo en esta tarde es que hagamos conciencia, hermanos. Estamos en una guerra espiritual. Tu vida está en fuego. Amén. Es tu vida la que está al azar en esto. Si no haces conciencia de que vivimos cada día, en nuestra vida cotidiana, vivimos esta guerra espiritual. Mi deseo es que vivamos vidas alertadas. Mi deseo es que no ignoremos, no pretendamos creer de que no existe una influencia del diablo queriéndote volver a esclavizar. Ese sería el mayor error, hermanos, si vives ajeno a lo que está sucediendo en el mundo espiritual en tu vida. Cada creyente debe estar alerta para poder romper esas cadenas que nos atan, esos malos hábitos, pensamientos, decía la Escritura. Andábamos conforme a los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos. Porque es en la mente donde el diablo ejerce su mayor batalla contra nosotros. Necesitamos estar alertas, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos aconseja el apóstol Pedro la manera en que debemos de estar alertas nosotros. Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Muchos vivimos, hermanos, como si nada estuviera pasando, como que si no existiera una guerra espiritual, como que si no hubiera algo en que pudiéramos preocuparnos nosotros por estar sobrios, dice la palabra, sobrios y velando. Si dice el apóstol Pablo que el creyente tiene que estar velando, es porque la alarma roja, la luz roja se ha encendido. Así debemos de estar nosotros cuidando, hermanos, no caer en las tentaciones del diablo, no caer en esas cadenas que te van a perjudicar, que van a evitar que goces de una vida plena en Jesucristo. Necesitamos ser sobrios, necesitamos velar, para así saber y estar preparados para cuando venga el ataque del enemigo, nosotros también poder luchar. No vivas como que si nada está pasando. Eso es lo que el diablo quiere que tú pienses. Nada está pasando, todo está bien. Oh, pero cuando las cosas marchan bien es cuando el creyente deberá estar más alerta, más al pendiente, como un atalaya, viendo lo que pueda venir a tu vida, a tu familia, a tu iglesia. Necesitamos estar velando. Es triste ver, hermanos, cómo muchos creyentes se han descuidado en cuanto a pensar de que vivimos en una guerra continuamente espiritual, y han dejado que muchos malos hábitos estén en sus vidas, muchas cadenas estén en sus corazones. Y hablo de hábitos como la mentira, hábitos como la deshonestidad, amarguras, malicias en nuestros corazones. Es triste, hermano, vivir de esa manera. Imagínense cómo puede gozar un creyente cuando tiene amarguras en su corazón, cuando no ha podido perdonar. Un creyente cuando es víctima de la mentira, utiliza la mentira como para librarse de ciertos momentos de aprietos. Y se le hace un hábito a la persona mentir. Hasta llega al punto de creer que hasta Dios le cree las mentiras. Son cadenas que deben de caer.
hábitos que deben de desaparecer de nuestros corazones. Hermano, los hábitos son dañinos para ti. Y cuando hablo de hábitos, no únicamente estoy hablando también de mentiras. Hay otros tipos de hábitos que nos privan, así como esa analogía que mencionaba Mónica de las personas que cortaban el jamón, le quitaban un cuarto a cada lado y desperdiciaban eso. Así muchos creyentes parten las bendiciones de Dios y no disfrutan de las bendiciones de Dios porque tienen hábitos. Y me voy a meter en la línea de fuego. El llegar tarde a las citas con el Señor, a un servicio, eso es un mal hábito, hermano. Te priva de gozar la comunión con tus hermanos. Saben que esto de la tardanza, yo siempre lo he cuestionado porque yo creo que todos tenemos trabajos seculares y cuando vamos un poquito retrasados para el trabajo, vamos en el freeway, vamos en las autopistas, vamos en la carretera, hermanos, echando humo las llantas para llegar a tiempo porque nos levantamos un poquito tarde. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, porque no queremos vernos mal ante nuestros superiores. Entonces yo he cuestionado este asunto de llegar tarde, este mal hábito de llegar tarde, porque digo yo, vamos ante nuestro Padre Celestial. Hay un compromiso con Dios. Cuando la persona no siente ningún prejuicio, o no siente más bien algo en su corazón que le dice, debes de estar a tiempo ante la presencia del Señor. Hermano, eso es una cadena que te va a ir impidiendo cada día más el gozar el tiempo, disfrutar de la presencia del Señor entre los santos. Dice el Salmo 133 que ahí en la reunión de los santos envía Jehová la bendición en la vida eterna. Entonces, malos hábitos, de eso estamos hablando. Esas cadenas tienen que caer en el nombre de Jesucristo. Necesitamos cuestionarnos nosotros, ¿cómo es mi servicio para con el Señor? Ahora, en esta tarde mi objetivo no es únicamente enfocarme en los malos hábitos, en las cosas que suceden, sino buscar soluciones. Hay soluciones, hermano. ¿Sabes cuál es la solución para estar preparados, ser sobrios y estar velando, como dice el apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pablo nos aconseja en la cita de Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Vamos a leer esa cita. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Amén. La armadura de Dios. Dios no nos mandó a la guerra, hermanos, sin nada. Dios nos mandó con armadura, porque sabía Dios
la manera de trabajar del diablo. El diablo, hermano, viene para matarte, para esclavizarte, para robarte la bendición del Señor. Pero cuando utiliza la armadura de Dios, hermano, la verdad, hablaba de un mal hábito, la mentira, eso hace cadenas. Pero cuando te ciñes, dice la palabra del Señor, cuando te ciñes de la verdad, qué hermoso es, hermanos, que puedas gozar de ese privilegio, a no temer las consecuencias, sino hablar siempre con verdad. Qué importante es encontrar esa solución en nosotros. Mónica, ¿qué solución podríamos recomendarle a los hermanos? Bueno, se me hace interesante cuando leemos este capítulo, que lo primero que menciona es vestirse con verdad. Y haciendo referencia a la analogía que mencioné antes, creo que cuando tenemos la verdad, se nos hace mucho más fácil poder discernir qué es la verdad y qué es mentira. Y así podemos discernir cuáles pensamientos deben entrar a nuestra mente y a nuestro corazón y cuáles debemos dejar ir. Y creo que la forma en que podemos recibir la verdad es con oración, con leer las escrituras y escuchar de la palabra de Dios. Amén. Estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Cada una de estas herramientas que dejó Dios es la solución para nuestras vidas, hermano. Necesitamos entonces romper esas cadenas. ¿Cómo vas a romper las cadenas? Habla verdad. Cíñete los lomos con la verdad. Amén. Utiliza la justicia, hermano. Utiliza el Evangelio de Jesucristo. Porque muchas personas, hermanos, ignoran esta guerra espiritual y el enemigo los ata, los encadena y vuelven a ser esclavos del enemigo a la larga. Y la libertad que se obtuvo en la cruz del Calvario ya no es más en tu vida, porque le diste terreno al enemigo, porque dejaste que el enemigo te atara, pusiera cadenas en tu corazón con esos malos hábitos. Pero qué hermoso es vivir la libertad a la que nos ha llamado Jesucristo. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. No tenemos por qué vivir esclavizados más a esos viejos rudimentos, a esas viejas maneras de pensar, a esas costumbres. Necesitamos utilizar la armadura del Señor, la espada del Espíritu, la oración. Qué importante es, hermanos, que entendamos que para vencer esta guerra espiritual necesitamos doblar rodillas, necesitamos orar al Señor. No puedes vencer, hermanos, simplemente con decir, soy consciente que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, necesitamos doblar rodillas. La fuerza del creyente viene en la conexión con Dios, el acercamiento al Señor. La palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versos 7 al 8, ahí nos aconseja, ahí nos da la solución para vivir victoriosos en esta guerra espiritual. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén, hermano. Sometámonos a Dios. Acercarse a Dios. Hermano, este sometimiento que habla aquí la palabra del Señor, de someterse a Dios, estamos hablando de la oración, estamos hablando de buscar a Dios. ¿Cuál es el objetivo de buscar a Dios? Para purificar nuestros corazones. Aquellos de doble ánimo, dice Santiago, purifiquen sus corazones. Hermanos, estamos hablando de cadenas, malos hábitos. Y aquí Santiago nos habla de personas que tienen doble ánimo, que hoy vamos a ganar al mundo para Cristo, y mañana están completamente derrotados. ¿Por qué viven así? Porque no han purificado sus corazones y no viven una vida de sometimiento a Dios.
falta el someterse a Dios en oración, en clamor, en la lectura de la palabra del Señor. Tienen herrumbrada la espada del Espíritu y de esa manera no pueden hacer frente a las acechanzas del diablo, a los dardos que manda el diablo en tu mente, en tus pensamientos, que te hacen sentirse como que nada está pasando, pero en realidad hay cadenas. Pues en esta tarde el Señor quiere libertarnos de esas cadenas. No vivas más atado, no vivas más bajo las influencias de esos hábitos. En el nombre de Jesucristo, declara libertad en tu vida y sométete a Dios. Sométete a Dios para que puedas vivir una vida de libertad. Es tiempo de romper cadenas en tu vida. Mi invitación en esta tarde es que te evalúes. Si hay cadenas en tu corazón, es el momento que le pidas al Señor que te ayude, sometiéndote a Dios. Él va a ayudarte, Él va a purificar tu corazón. Necesitas entonces renunciar a toda cadena que te esté atando por el poder. Invoca el poder del Espíritu de Dios en tu vida para que todas esas ligaduras, cadenas, opresiones sean rotas en el nombre de Jesucristo. Vive una vida de libertad, hermano. Utiliza las herramientas que Dios ha depositado en tus manos. Ora, lee la palabra del Señor y habla la verdad. Camina en la verdad. Mi deseo en esta tarde es que tengas una vida de victoria, que puedas vivir, gozar de toda la bendición del Señor en tu vida. No goces únicamente de una parte del jamón espiritual. El Señor te dio todo el jamón para que lo disfrutes. No lo cortes. Analiza por qué ha estado cortando la bendición de Dios en tu vida y disfruta de la plena bendición de Dios para ti. Muchas bendiciones y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Dios les bendiga.